Finalmente ocurrió. Después de semanas de rumores, filtraciones y especulaciones, Capcom ha anunciado oficialmente un nuevo juego de la saga Resident Evil, y lo ha hecho en el marco del Summer Game Fest de este mismo día. El título es Resident Evil Requiem, y aunque todavía sabemos poco sobre su historia, el primer vistazo ya nos deja varias pistas muy interesantes que valen la pena analizar. Lo primero que llama la atención es que esta nueva entrega presenta una protagonista completamente nueva, y todo parece indicar que está profundamente ligada al infame incidente de Raccoon City, ese que marcó un antes y un después en el universo de la franquicia. Lo más emocionante para los fans veteranos es que este juego parece retomar elementos claves de Resident Evil Outbreak, una de las entregas más queridas y al mismo tiempo más olvidadas por Capcom, por lo menos hasta ahora. Y es que si todo se confirma, estaríamos ante un nuevo juego que no solo expande la historia, sino que reivindica como canon hechos que durante años se consideraron laterales o incluso discutibles dentro de la cronología oficial. Así que prepárate porque en este video vamos a desmenuzar todo lo que se sabe hasta el momento sobre Resident Evil Requiem. Vamos a conectar los puntos con el pasado y sobre todo a plantear teorías que podrían dar forma al futuro de la saga. El tráiler de este nuevo Resident Evil comienza en lo que parece ser una de las oficinas del FBI. Allí vemos a un hombre que parece ser el jefe o coordinador del lugar, dirigiéndose a una joven agente. Aunque al principio no se revela demasiado, el nombre de esta mujer no tarda en ser mencionado: Grace Ashcroft. Justo en ese momento es cuando nos percatamos de la conexión. El apellido Ashcroft no es nuevo para los fans de la saga. Grace sería nada más y nada menos que la hija de Alyssa Ashcroft, una de las protagonistas jugables de Resident Evil Outbreak. Alyssa era una periodista de investigación de Raccoon Press, y durante el brote de 1998 formó parte del grupo de sobrevivientes que vivió en carne propia los eventos más caóticos de Raccoon City. En Outbreak recorrimos junto a ella lugares como el hospital, el metro y hasta el mismísimo zoológico de la ciudad. Pero lo más interesante es que Alyssa nunca desapareció del todo. Por ejemplo, en Resident Evil 7, dentro de la casa de los Bakers, se podía encontrar un artículo firmado por ella. Este pequeño detalle funcionó como un easter egg que muchos interpretamos como la confirmación de que Alyssa sobrevivió al brote y continuó su carrera como periodista. Además, en la estación de policía de Raccoon City, en Resident Evil 2 Remake, encontramos diversos informes de prensa del antes mencionado Raccoon Press, el mismo medio donde Alyssa trabajaba, lo cual solidificaba su presencia histórica dentro de la cronología. Con esto en mente, ahora Capcom presenta a Grace Ashcroft como protagonista de una nueva entrega. Esto no parece una simple coincidencia, es una conexión directa y deliberada con los juegos de Outbreak y con los hechos del brote original, lo que da a entender que Requiem será mucho más que una historia suelta. Podría ser el juego que finalmente una los cabos sueltos que llevaban más de 2 décadas flotando en el universo de Resident Evil. A continuación vemos a Grace redactando un informe centrado en una serie de muertes recientes. Lo interesante es que los cuerpos presentan patologías anómalas, lo que sugiere la posibilidad de experimentos no autorizados o ataques relacionados con armas biológicas. Esta escena nos remite inmediatamente al inicio del primer Resident Evil, cuando se hablaba de misteriosas muertes a las afueras de Raccoon City. Ese mismo inicio que nos llevaba directo a las montañas Arklay, el verdadero origen del desastre. La posibilidad de volver a las montañas Arklay es realmente emocionante para mí, porque a pesar de su importancia en la historia, es una zona muy poco explorada en la saga. Una de las excepciones fue precisamente en Resident Evil Outbreak File 2, en el nivel titulado como Flashback, protagonizado justamente por la misma Alyssa Ashcroft, donde se mencionaba la presencia de una instalación oculta entre los árboles. Las montañas Arklay son un entorno natural, aislado y extremadamente siniestro, perfecto para esconder horrores biológicos aún activos. Y lo más importante, a diferencia de Raccoon City, que fue completamente destruida con un misil nuclear, las montañas podrían haber quedado intactas, lo que abre la posibilidad de que aún existan criaturas infectadas merodeando la zona. Ahora, volviendo al informe de Grace, es posible que estos cuerpos estén relacionados con un nuevo virus experimental. Puede que estemos ante una nueva cepa, un arma desarrollada en secreto, y estas muertes podrían ser simplemente el resultado de pruebas fallidas, dejando así un rastro de pistas que Grace deberá seguir para descubrir la verdad. A continuación, el tráiler nos deja una escena clave. El jefe de Grace le asigna una nueva misión: investigar una serie de cuerpos recientemente hallados, los cuales presentan la misma patología anómala que los que vimos anteriormente. Pero lo más impactante no es el caso en sí, sino el lugar en donde debe llevarse a cabo esta investigación.
el Hotel Wrenwood. Este no es un lugar cualquiera. Según revela el mismo diálogo, fue allí donde Alyssa Ashcroft, la madre de Grace, murió hace 8 años. Esta revelación es un punto de quiebre emocional en el tráiler, ya que desencadena una serie de flashbacks que nos transportan directamente a ese lugar. En esas breves pero potentes imágenes, vemos a Alyssa nuevamente con su característico traje rojo, muy similar al que usaba en Resident Evil Outbreak, investigando lo que parece ser los pasillos deteriorados del hotel. Lo interesante es que la escena está cargada de gritos desgarradores de una niña, lo que podría sugerir que Grace pudo haber sido testigo del incidente que allí ocurrió, tal vez siendo apenas una niña en ese momento. Este detalle añade un peso muy importante a la historia, transformando la misión de Grace en algo más que una investigación. Se trata de confrontar su pasado, resolver el misterio de la muerte de su madre y cerrar un ciclo que comenzó años atrás. En estos flashbacks también aparece brevemente la figura de un hombre encapuchado, de aspecto inquietante y aparentemente infectado. Aunque no se dan detalles, todo apunta a que podría tratarse de uno de los antagonistas principales del juego, o incluso del propio asesino de Alyssa. Pero hay algo que me llamó curiosamente la atención. El Hotel Wrenwood podría no ser una simple invención nueva. Durante el desarrollo de Resident Evil Outbreak, Capcom había planeado un escenario titulado como A Day in Raccoon City, que nos llevaría a explorar un hotel de lujo en pleno brote. Este mapa fue descartado por limitaciones técnicas y por tema de tiempo, pero algunos elementos visuales y conceptuales llegaron a filtrarse años más tarde, aparte de ser revelados en un tráiler antes de la salida del juego. Y ya sabemos que Capcom tiene una larga historia de reciclar contenido no utilizado. Lo vimos con ideas de Resident Evil 1.5 que llegaron a Resident Evil 2 Remake, o con archivos y diseños descartados que reviven en entregas posteriores. Por eso podría indicar que el Hotel Wrenwood podría ser una reinvención moderna de ese escenario cancelado, convertido ahora en uno de los núcleos principales de la historia, un espacio explorable, lleno de secretos y con fuerte peso argumental. De repente vemos a Grace capturada, atada en una camilla metálica, boca arriba y con visibles heridas en el pecho, las cuales están cubiertas por vendas. Esta escena me recuerda mucho al inicio de Resident Evil Revelation 2, donde Claire Redfield despertaba en unas instalaciones desconocidas, convertida en un sujeto de pruebas para los experimentos de Alex Wesker. El paralelismo no es menor y nos deja entrever que Grace no solo investiga el brote, sino que podría ser una parte fundamental de este. En este punto, el tráiler nos muestra pasillos oscuros y decadentes del hotel, con una estética muy similar a lo que vimos en Resident Evil 7, espacios cerrados, claustrofóbicos, con una atmósfera densa y amenazante. Esto me ha generado una gran duda. ¿Será Resident Evil 9 una entrega en tercera persona como lo fueron los recientes remakes, o volvemos al formato en primera persona que tan bien funcionó en Resident Evil 7 y Village? Si Capcom decide mantener ese estilo, podría ser una señal de que estamos ante una entrega más íntima, personal y aterradora. Pero uno de los momentos más intrigantes llega cuando vemos a un hombre sentado. Este está de espaldas en lo que parece ser una sala central del hotel. Aunque su rostro no se muestra, podemos escuchar un diálogo que dice: "Ahora sé que eres especial, tú eres la elegida, señorita Ashcroft". Esa sola línea cambia por completo el panorama. Nos plantea la posibilidad de que Grace no sea simplemente una investigadora del FBI, sino alguien más importante para todos estos experimentos. Queda la duda de quién es este hombre, podría llegar a ser el mismo tipo encapuchado que vimos en los flashbacks, o hasta podría tratarse de un sobreviviente de Raccoon City que busca venganza. El aura de misterio que gira en torno a Grace es evidente, ya que si recordamos lo que pasó con Rose Winter en Resident Evil Village, sabemos que la exposición al virus de sus progenitores puede producir descendientes con habilidades especiales. Alyssa, habiendo estado presente en múltiples zonas de infección durante el brote, pudo haber sido contaminada a nivel celular, sin necesidad de mostrar síntomas. Eso nos deja con la posibilidad de que Grace haya nacido con algún tipo de mutación, inmunidad o código genético alterado. Eso explicaría por qué este hombre la llama la elegida y por qué está siendo utilizada como sujeto de prueba. Tal vez Grace sea la clave para desarrollar un nuevo virus, una cura o incluso un arma biológica de próxima generación. Y justo cuando pensábamos que el tráiler no podía volverse más emocionante, se nos muestra un plano aéreo de lo que queda de Raccoon City. Las ruinas humeantes, los restos de edificios, los ecos de una tragedia que cambió el rumbo del mundo. Pero hay algo que destaco más allá del impacto visual. Esta toma tan amplia me da la sensación de que Capcom estaría apostando por un mundo semiabierto o de exploración expandida, algo que ya venía sonando con fuerza en los rumores previos al anuncio.
¿Podría Resident Evil 9 permitirnos explorar libremente los restos de la ciudad, moverse entre distritos, regresar a la comisaría de la RPD, recorrer las afueras de las montañas Arklay o adentrarse a zonas claves visitadas en Resident Evil 2 o Resident Evil 3? Esta idea no es descabellada, especialmente porque antes del tráiler, Capcom mostró un pequeño adelanto que incluía un mapa detallado de Raccoon City, donde podían verse claramente zonas como la estación eléctrica que vimos en Resident Evil 3 Remake, la estación del metro, otro punto clave en el escape de Jill, un área donde se avistaron sobrevivientes del Escuadrón Stars, que podría ser tranquilamente el apartamento de Jill Valentine, y hasta una base de la UBCS, lo que nos hace pensar que podríamos ahondar más en el pasado de soldados como Carlos Oliveira o Nikolai. Todo esto refuerza la idea de que Requiem podría ofrecernos un mapeado dinámico, donde se combinan zonas cerradas y momentos de terror clásico con segmentos de exploración libre o semiabiertas, tal como Capcom ya experimentó tímidamente en Village. Pero si hay algo que no podemos ignorar es que este escenario abre la puerta a que regresen personajes icónicos como Jill Valentine y Leon Kennedy. Recordemos que rumores iniciales indicaban que ambos serían protagonistas de esta entrega. Ahora, con la aparición de Grace como nueva protagonista, estos rumores parecen haber sido desmentidos, pero no del todo. Recordemos que Capcom ya ha usado esta fórmula antes. En Resident Evil 7, Chris Redfield apareció al final, pero tuvimos su propio segmento jugable en la expansión de Not a Hero. En Village, Chris volvió a ser jugable en los compases finales y fue clave para la resolución de la historia. Entonces, no sería descabellado imaginar que Jill y Leon podrían tener roles similares en esta entrega, ya sea como apoyo narrativo o incluso como personaje jugable en tramos específicos de la historia. Ambos vivieron en carne propia el brote, conocen a fondo la ciudad y podrían estar siguiendo las pistas por su cuenta. En los últimos momentos del tráiler vemos destellos de una nueva amenaza. Una criatura gigantesca que se desliza por las paredes de forma casi serpenteante, mezclando lo biológico con lo grotesco. Y finalmente los clásicos, los que nunca pueden fallar, los zombies. Su sola aparición, aunque breve, marca un regreso triunfal para estas criaturas tan icónicas en la franquicia, que muchos echábamos de menos. Pero hay un detalle que no podemos dejar pasar. Durante estas escenas se escuchan sonidos de cadenas. Todo esto apunta a un escenario más escalofriante. Personas desaparecidas, experimentos macabros, seres humanos transformados en monstruos como parte de algún proyecto viral. ¿Y si una de estas víctimas fuese Alyssa Ashcroft? No sería la primera vez que Resident Evil nos muestra un destino cruel. Recordemos a Lisa Trevor, quizás el personaje más trágico de toda la saga. Una niña inocente, convertida en una bestia inmortal, encadenada por años en el laboratorio de Spencer, encadenada como los enemigos que parecen acechar en este lugar. Tal vez tenemos otras de esas conexiones. También tenemos el mapa de flashback de Resident Evil Outbreak, protagonizado obviamente por Alyssa. Ahí se nos mostró un hombre que perdía la razón secuestrando víctimas para alimentar a su esposa infectada. Esta mujer terminó fusionada con una planta gigantesca que se apoderó del hospital abandonado. ¿Podría ser todo esto una pista, un presagio de lo que podríamos estar por vivir en esta nueva entrega? Al mismo tiempo recordemos que uno de los finales de Resident Evil Outbreak File 1 nos muestra cómo Umbrella aún tenía instalaciones subterráneas luego del bombardeo de Raccoon City. Ya podríamos entrar en teorías de que si abajo de la ciudad puede que quedara una especie de colmena como la que vimos en las películas de Resident Evil. Las dudas son muchas, pero lo que sí es seguro es que Capcom lo volvió a hacer una vez más. Una vez más nos atrapó y una vez más nos emociona por el regreso de Resident Evil. Con esto dicho, concluimos con este análisis extenso del primer tráiler de Resident Evil 9. Aún falta muchísimo por discutir, mucho más por descubrir, pero sin duda alguna, este es un título que promete misterio, horror y una profunda conexión emocional con lo que fue el brote de Raccoon City. Me emociona la idea de descubrir más sobre los hechos contados en Outbreak y que por fin tengamos una conexión directa con este título, ya que desde siempre ha sido una de mis entregas favoritas. Te invito también a que teorices acá abajo en los comentarios, ¿crees que realmente Alyssa está muerta o fue transformada en una especie de criatura? ¿Qué clase de experimentos crees que hay detrás de todo esto? ¿Crees que volverá Leon y Jill como protagonistas? Y si detectaste algún detalle de este tráiler que yo no haya mencionado en este video, te invito también a que lo pongas acá abajo, así podemos abrir debate. Estaré leyendo tus comentarios, tus ideas y podríamos llegar a hacer teorías en próximos videos. Si te gustó el video agradezco que le dejes un manito arriba, que lo puedas compartir con más fanáticos de la entrega que estén muy ansiosos por el estreno de este nuevo Resident Evil y suscríbete para enterarte de cuándo estaremos subiendo el próximo video. Muchísimas gracias por ver hasta acá, un saludo para ustedes. ¡Chao!